Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados y diputadas. Bueno, hoy vamos a tratar, consejero, un tema muy importante para nuestro grupo. Yo creo que para toda la sociedad canaria, creo, no estoy convencida. Hablamos además de la vida, porque hablar de salud es hablar de la vida. Además hablamos de un aspecto de la salud poco atendido por nuestra sociedad. No es un problema de Canarias, ni siquiera de España, es un problema mundial. Todos los expertos y todos los estudios apuntan que la salud mental ha sido la gran olvidada, la gran silenciada de los sistemas sanitarios mundiales. La OMS, como saben, define la salud en un concepto amplio, que no solo es la salud física, sino que también engloba la salud emocional y mental y el bienestar y la vida en comunidad, la salud social, la salud comunitaria. Por tanto, hablamos de un concepto complejo. Según los datos de esta propia Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales afectan al 25% de la población a lo largo de la vida. Es decir, que todos y todas, en algún momento de nuestra vida, podemos tener un problema de salud mental, que está además un problema cultural de pensar que los problemas de salud mental tienen que ver con problemas graves de salud mental, como puede ser una esquizofrenia o un trastorno de personalidad grave, pero una ansiedad crónica, problemas de insomnio, una depresión, también son considerados por los especialistas como un problema de salud mental. Las Naciones Unidas, cuando define los objetivos o la Agenda Mundial del Desarrollo, ya incluye el cuidado, la atención a la salud mental en sus objetivos de desarrollo sostenible. El Plan de Salud Canaria, de salud mental de Canarias en el año 19-23, aborda la salud mental y en concreto un aspecto que hoy es el que queremos tratar, que es la salud mental en la población infanto-juvenil. Y habla de la necesidad de políticas intersectoriales, interdepartamentales, de coordinación entre todas las administraciones y de la sociedad en su conjunto. Es decir, que esto no es un problema solo y exclusivamente del sistema sanitario. Hoy se lo planteamos a usted, consejero, porque entendemos que es el área de sanidad quien debe liderar la coordinación. Pero es un asunto, como veremos en la comparecencia, que nos afecta, que nos compete y que nos obliga a todas las administraciones y a toda la sociedad en su conjunto. Veremos que el sistema educativo tiene un papel muy importante en la protección, en evitar problemas de salud mental en nuestra población infanto-juvenil, por supuesto el sistema, el ámbito social, lo que son las políticas sociales o también el ámbito de la justicia. Decía antes que el cuidado de la salud mental siempre ha estado descuidada por todos los sistemas sanitarios. Recientemente UNICEF, y haré mención de este estudio en mi siguiente intervención, plantea un informe muy interesante sobre la salud mental infanto-juvenil. Es la primera vez que dedica un estudio monográfico a la salud mental en la historia de UNICEF, del mundo. Son datos, el estudio es del 21, por tanto, datos después de la pandemia, con lo cual ya vemos el efecto que sabemos que la pandemia ha causado, cronificando los problemas de los que ya tenían alguna dificultad o apareciendo nuevos problemas de salud mental para aquellos que no la padecían. Y dice una responsable de UNICEF, algo que me llamó la atención, dice, en materia de salud mental, todos los países del mundo están en vías de desarrollo, es decir, que nos queda mucho por avanzar. Decíamos también que, sin duda, la pandemia ha sacado a la luz una realidad muchas veces ocultada o silenciada, porque culturalmente hablar de salud mental tiene una enorme carga de prejuicio, de estigmatización del enfermo. Es probablemente la única enfermedad que se culpabiliza al enfermo. En el resto de las enfermedades la sociedad tiene empatía, misericordia hacia el enfermo. En los problemas de salud mental es al revés. De alguna manera se culpabiliza o se estigmatiza a aquel que sufre un problema de salud mental, probablemente porque no somos conscientes de que todos y todas en algún momento de nuestra vida podemos sufrir o hemos sufrido algún problema de ansiedad, depresión o trastornos del sueño. Es bastante común y solo hay que leer los datos del Sociobarómetro Canario para darnos cuenta de algo que los que estamos en contacto con el territorio, con los centros de salud, con los médicos de atención primaria, ya sabíamos, que es que se ha disparado el consumo de ansiolíticos en Canarias, que son los datos que nosotros podemos manejar. Esto ya nos genera
una preocupación. Bueno, acabo esta primera intervención, consejero, preguntándole, bueno, ¿en qué medida estamos desarrollando esa línea estratégica número 4 del Plan de Salud Mental dedicado a esta población, al infanto-juvenil? Si ya tenemos en marcha las unidades de salud mental, si tenemos esas unidades dotadas de los equipos multidisciplinares que se requieren, psiquiatras en educación infantil especializados al menos, enfermeros especializados, trabajadores sociales y también la figura del psicólogo clínico tan importante. Estas unidades de salud mental deben estar dotadas de equipo multidisciplinar especializado. Y si estas unidades se han creado en todas las islas, ¿dónde están creadas? ¿Qué dotación tienen? ¿Y cuál es nuestra agenda para reforzar estos recursos en materia de prevención, de intervención y de tratamiento de niños y niñas, de adolescentes con problemas de salud mental? Gracias. Bueno, voy a explicar por qué presentamos esta comparecencia, que no es la primera vez que nuestro grupo se preocupa por esto. Estamos muy preocupados. Nos preocupa, y desde aquí quiero mandar un mensaje de ánimo y de mucho apoyo a las familias que hoy sufren a un niño o una niña con algún problema de salud mental. Nos preocupa porque no paro de escuchar a los médicos de mi municipio, a los directores de los centros sanitarios, decir que no paran de llegar a su consulta niños pequeños que no duermen, que tienen trastornos de ansiedad, que se autolesionan, que son ingresados en el materno infantil. Cuando se produce un ingreso de un menor de 14 años, estamos hablando de temas serios, muy serios. Estamos hablando de intentos de suicidio que no para de crecer. Ya se ha dicho hoy aquí, los datos antes de la pandemia eran preocupantes, los datos de UNICEF, y ya lo que para mí ha desatado la preocupación máxima es ver ese último estudio de UNICEF, muy reciente, porque son datos pospandémicos, donde habla de que en el mundo cada 11 minutos muere un niño por suicidio. Y es que en Canarias el plan ya hablaba de que era la tercera causa de muerte antes de la pandemia. Pero es que además no paro de oír en mi entorno a padres o a familiares, amigos, que ven que sus hijos tienen problemas serios. Y ya el estudio de sociobarómetro, donde dice que se dispara la venta de ansiolíticos, aún profundiza más mi preocupación. Por tanto, yo creo que no hay que justificar aquí, por lo menos para aquellos diputados y diputadas que estamos en la calle, que representamos a la ciudadanía y que nos preocupan los problemas que angustian a nuestros conciudadanos. Es necesario, consejero, que pongamos mayor esfuerzo en materia de salud mental infanto-juvenil. Hemos hecho ya un esfuerzo, pero va a ser imprescindible que de manera urgente reforcemos las unidades de salud mental. No podemos tener las listas de espera actual. Me trasladan los especialistas, los psiquiatras infanto-juveniles con los que he podido hablar, además de los médicos que he mencionado, además de las familias y además de lo que oye uno en la calle al entorno, que las listas de espera son muy largas, que tenemos pocos especialistas, que hay una precariedad en la contratación que hace que no sea atractivo. Hay pocos especialistas en España en psiquiatría infanto-juvenil. Recuerden que hace poco, a instancias de nuestro grupo aquí, se pidió al Estado que se aprobara el MIR en psiquiatría infanto-juvenil. No estaba aprobada, ha sido la señora Carolina, compañera, la que pasará a la historia por haber sido la única ministra que ha aprobado la posibilidad de que haya especialistas en España en psiquiatría infanto-juvenil. Esto demuestra la enorme despreocupación del sistema sanitario español por esta materia. La pandemia nos ha despertado de esa pandemia que había silenciada como sociedad, porque no es nuevo los problemas, lo hablábamos antes. Es verdad que no es nuevo los problemas de salud mental, pero sí es nuevo en población infanto-juvenil. Yo nunca antes había oído decir, y yo soy docente, que los niños se autolesionaban, que ingresaban en el materno por conductas que aumentan los casos de trastornos alimentarios, o ese trastorno nuevo que no conocíamos, que se desencadena a los 13, 14 años, que se llama trastorno límite de la personalidad, que mucha gente no lo sabe. Hay un trastorno que de repente tu niño o niña, normal, magnífico, le va bien en la escuela, todo va súper bien, y cuando llega a la adolescencia desarrolla un trastorno que se manifiesta por conductas de alto riesgo, por conductas de autolesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto además tiene una enorme carga de tabú, la gente lo oculta.
porque siempre además hay un nivel de culpabilización hacia la familia, porque siempre hay alguien que puede decir algo habrás hecho mal como padre para que tu hijo o tu hija tenga estos trastornos. Bueno, en definitiva, mi intención con esta comparecencia, consejero, es trasladarle nuestra preocupación. Tenemos compañeros sanitarios en Lanzarote que justo antes de esto me decían: Carmen, acabo de salir de una guardia y ha habido varios casos de intento de suicidio esta noche. Es decir, esto no para de crecer y, por tanto, necesitamos más unidades de atención infanto-juvenil en todas las islas. Tenemos que tener en todos los hospitales canarios un servicio de urgencia 24 horas con psiquiatra. Eso lo tenemos en Gran Canaria, lo tenemos en Tenerife, pero no está en todas las islas. Y un psiquiatra durante 24 horas que atienda las situaciones de urgencia, porque un intento de suicidio no puede esperar a la lista de espera. Es que eso hay que atenderlo de manera inmediata. Necesitamos estabilizar el empleo para que nuestros especialistas, la gente que se ha ido formando en psiquiatría o en psicología clínica en materia infanto-juvenil, se queden en Canarias, no se vayan, y para eso tenemos que tener contratos que les den estabilidad. Conozco a alguna psiquiatra joven que se está formando, que será una magnífica psiquiatra, y no podemos permitir que se vayan porque nosotros le damos contratos precarios. Tenemos que estabilizar el empleo en materia de psiquiatras infantojuveniles, psicólogos clínicos, enfermeros y enfermeras especializados, porque también requiere sanitarios especializados, y también en trabajadores sociales, porque como yo decía al principio, tengo un problema complejo, que no solo es un problema clínico. Es verdad que los casos graves ya requieren de un tratamiento clínico o de un ingreso hospitalario, pero hay casos más leves, como puede ser el trastorno del sueño o las crisis de ansiedad, que pueden ser trabajadas desde la prevención. Yo creo que esa asignatura de Hemocrea es muy importante. Tenemos que conseguir que la escuela, se trae hoy una PNL donde podremos hablar de eso, que la escuela sea un ambiente protector de la salud emocional de nuestros niños y niñas. Tenemos que conseguir niños y niñas que sean resilientes a un mundo muy complicado. Porque claro, es que vivimos en una humanidad donde el niño, yo siempre lo digo, es que antes el niño solo estaba expuesto a peligros cuando salía a la calle física. En casa estaba protegido, pero ya no está protegido en casa. En su habitación, con un móvil, está metido en un mundo virtual que puede hacer tanto o más daño que el mundo físico. El acoso y el bullying por Internet sabemos que causa estragos, o las adicciones a las maquinitas, que también se desarrollan en la habitación supuestamente protegida de nuestras casas. Por tanto, el mundo se ha complicado de tal manera que requiere que todos nosotros hagamos esfuerzos extraordinarios para dar una respuesta a situaciones extraordinarias. Por tanto, como me queda un minuto, voy a ir concluyendo con lo que entendemos que pueden ser propuestas de mejora: reforzar las unidades, ampliarlas, más personal, estabilizar esas plantillas, que no se nos vayan los que van aprendiendo y los que se van especializando. Esta es una materia muy sensible, muy delicada. Pagarles bien, para que no se vayan. Es que si no, se nos van a ir a hospitales de fuera. Le tenemos que pagar bien a estas personas que van a proteger a nuestros niños y niñas y que van a ayudar a nuestra infancia y adolescencia a no acabar con su vida, que es terrible tener que decir que en Canarias y en España es la causa de muerte, por encima de los ahogamientos, solo detrás de los accidentes de tráfico o de la violencia entre iguales o de la violencia familiar. Por tanto, entendemos, consejero. Perdón, que le debo 2 minutos, siga. Un minuto. Reconocemos. No, tiene 2 minutos más. Acabó. Pues acabo con esa propuesta. Adelante. No, acabo con las propuestas, creo que las he mencionado todas. Luego tendré ocasión de decir alguna propuesta en el ámbito educativo que creo que también es importante. Muchas gracias.